Hola, hola, buenas noches. Continuando con esta serie de historias interesantes o especiales, en el día de hoy hablaremos de un tema muy recurrente que varios de ustedes han mencionado en los diferentes escenarios, que tiene que ver con el tema de las brujas. ¿Ustedes creen en la brujería? ¿Ustedes creen que existen personas que se especializan en artes o en la búsqueda de estos elementos de la naturaleza y que se transforman en cosas? La historia de hoy ocurre en una de las bases eh, muy famosa en el sur de la Armada Nacional, en la base de Puerto Leguízamo. Le pasó a una persona que estimo mucho, que con grado de oficial y con cierto nivel de jerarquía llegó a un puesto. Él me cuenta que siendo un oficial naval, este puesto no era común para él. Llegó en un cargo el que se espera que ocupen los oficiales del área de infantería de marina. Y los navales siempre han tenido como la sensación de rivalidad con respecto a que se consideran que no son militares realmente, porque al usar el blanco o el caqui y estar en los buques, los infantes de marina siempre echan en cara ellos encontrándose en la guerra real con el país. Él llega a este cargo y por motivos logísticos llegó demasiado tarde, casi al borde de las 6 de la tarde cuando ya el sol empieza a caer. Por su antigüedad y por su cargo, debió ocupar un cierto lugar en el camarote en la Cámara de Oficiales, pero al ser tan tarde y empezar el fin de semana, la guardia no tenía preparado esto. Se esperaba que llegara hasta el día siguiente, muy temprano, y organizar los camarotes. Le ofrecieron entonces un camarote al final del pasillo y este se sintió ofendido. No porque fuera una persona molesta, sino que sentía que se estaba mofando de él porque era naval, ya que vio el primer camarote desocupado y que su cargo y antigüedad le permitían ocuparlo, pidió ese. Le dijeron que ese no lo prestaban porque desde hacía un tiempo había ocurrido algo con alguien y el que dormía allí la primera noche que llegaba a Puerto Leguízamo le pasaban cosas terribles y lo asustaban y no lo dejaban dormir. Entre estas y las otras lo que trataron de decirle es que aquel lugar tenía una especie de maldición. El capitán se molestó y está ofendido porque sintió que estaban jugando con él y que él no creía en las supersticiones. Así que, por encima de las recomendaciones de la guardia y de los demás, se metió al camarote. Este camarote estaba perfectamente alistado, limpio, y cuando entró se dio cuenta que seguramente era una broma. Se organizó, le informaron que más o menos a eso de las 8 de la noche, 20 horas, apagaban la planta que mantenía los equipos y las luces encendidas y por ende quedaba muy oscuro la estación o el camarote donde se encontraba. Le dijeron también como recomendación que dejara las llaves pegadas a la chapa de la puerta porque este camarote no usaba pomo, sino directamente la llave para abrir la chapa. Él, de forma necia y testaruda, no la dejó. Quitó la llave, la colocó encima de la mesa de noche, se puso a organizar sus cosas y de pronto, sin darse cuenta que el tiempo pasó volando, ¡pum!, se fue la luz. El silencio era ensordecedor y lentamente se llenó del sonido de los grillos y de la selva. La oscuridad era tan profunda que él podía tratar de verse sus propias manos y no las observaba. Así que, sin más allá de una sacada, decidió acostarse. Al acostarse, acomodarse en la cama y abrir los ojos, se dio cuenta que la cabecera donde él estaba acostado daba directamente a la puerta del baño, del jardín, de su camarote. Y se dio cuenta que este estaba abierto. Cuando los ojos empiezan a acostumbrarse a la oscuridad, empiezan a ver cosas. Y la puerta abierta dejaba ver una hermosa luz plateada de luna, de esa luna llena que había esa noche. Sintió que esa luz lo iba a incomodar, así que se puso de pie y cerró la puerta. Él se acuerda mucho que cerró muy bien la puerta, se acostó otra vez. Sintió que se estaba quedando dormido cuando sintió que se sentaron en su cama. La sensación le causó incomodidad porque seguía siendo muy oscuro. Abrió los ojos y notó que la puerta del baño, una vez más, estaba abierta. Se inquietó, respiró, pensó que era algo que no era relevante y se paró otra vez. Se acercó al baño, verificó y aseguró la puerta. Esta vez se aseguró al empujarla que la clavija del pomo de la puerta hubiera cerrado completamente la puerta para estar seguro y tranquilo. Se volvió a acostar. Siente que se quedó dormido. No sabe cuánto tiempo, pero en algún momento de la noche sintió que le soplaban al oído. Se despertó.
No sabía si lo que había tenido un sueño o una sensación, pero sentía que en la habitación había alguien durmiendo al lado de él. Empezó a sentirse muy incómodo y se molestó ya que pensó que le estaban haciendo una broma de parte de la guardia para demostrar que él era un naval que le tenía miedo a la oscuridad. Se armó de valor con ese esfuerzo, se sentó y seguía sintiendo que en su espalda, que en el lado pegado a la pared, estaba alguien. Tomó aire, respiró y cuando miró, una vez más, la puerta del baño estaba abierta. Pero esta vez, cuando enfocó la vista y empezó a aclararse, lo que veía directamente en la puerta era alguien sentado en la taza del inodoro. Ese alguien era aparentemente una mujer, vestida con trajes negros y con el cabello que le tapaba toda la cara. No podía ver la cara y ahí empezó a sentir un terrible miedo. En ese momento se espantó realmente y mucho más cuando sintió que le rozaron el cuello con las uñas, viniendo de aquella sensación que sentía en la cama. Cuando volteó y puso la mano encima, notó que no había nada en su cama. Cuando volteó hacia el baño, ya no estaba la figura allí. Lleno de miedo, se paró para abrir la puerta y tratar de respirar un poco y en ese momento se acordó que la puerta estaba trancada con llave. Así que intentó a ciegas tocar y buscar dentro de la mesa de noche donde había colocado la llave y no la encontraba. Así que empezó a gritar lleno de pavor, porque lo siguiente que vio fue que la puerta del baño se cerró con fuerza y el miedo lo invadió completamente. Sus ojos se aclararon y por la ventana de la parte alta de ese pequeño camarote se podía ver esa luz plateada que hacía iluminar la habitación. Y cuando miró hacia el lado de la cama de él, hacia el rincón, veía a esa persona pero ya sentada en la cama, que intentaba mirándolo fijamente por encima de esa melena que no lo dejaba de ver. Así que sin miedo y por encima de todas sus convicciones empezó a gritar y a darle patadas a la puerta para que la guardia lo ayudara. Del otro lado sintió gente que le dijeron que se apartara de la puerta y patearon la puerta hasta tumbarla. Él estaba pálido, lo recibieron, lo llevaron a sanidad y lo calmaron. Y por primera vez recuerda haber sentido el ataque de ese espectro maligno, lo que sea, que desde entonces y durante todos los traslados sintió que lo perseguía en diferentes instancias. Esta es la historia de la bruja. Así que quiero que me cuenten si han tenido experiencias así, si han visto algo así y podemos compartir esas historias. Chao, chao.